Buen día, este video es del CONALEP Matamoros. Soy la profesora Ileana Lara de la materia de AINC o bien el módulo de análisis integral de funciones para iniciar nuestra tercera evaluación. Vamos a iniciar con un repaso de las derivadas más comunes que tú vas a utilizar para poder integrar más adelante. Entonces, yo sé que el semestre pasado vistes un poquito más profundo las derivadas trigonométricas, viste regla de la cadena, etcétera, 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 pero ahorita nos vamos a enfocar en las algebraicas. Las algebraicas son las que están determinadas por estas 12 fórmulas. Vamos a recordarlas, lo que viene siendo lo básico, mínimo hasta las 6, por la premura del tiempo y sobre todo por tratar de sacar lo que son los temas y que ustedes se lleven lo básico de cálculo. Hay que echarle muchas ganas, jóvenes. Recuerden que el aprendizaje depende más de ustedes que de mí. Entonces, pues adelante con esta tercera evaluación. Nuestra primera fórmula dice que es la derivada de una constante siempre cero o es un cero. Debemos recordar que una constante es un número que nunca cambia. También puede ser alguna letra, como por ejemplo aquí cuando estamos nosotros derivando, usualmente se hace con respecto a X, como lo tenemos aquí marcado y se representa de esta manera, derivada con respecto a X. Quiere decir que todas las demás letras que no sean X van a ser consideradas constantes. Vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de 5? Como 5 no está acompañada de ninguna X, quiere decir que es una constante. Por lo tanto, su derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de 25 al cuadrado? Otra vez, como nosotros no tenemos ninguna X que acompañe a esta expresión, entonces mi resultado va a ser 0. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es la derivada, por ejemplo, de 1000? No importa que el número sea grande o chico, como sigue siendo una constante y esta no está acompañada por ninguna X, su derivada va a ser 0. También podemos tener letras. ¿Cuál es la derivada de A con respecto a X? Pues obviamente, como no tenemos nosotros ninguna X, su derivada sería 0. ¿Cuál es la derivada con respecto a B cuadrada? La derivada con respecto a B cuadrada, como no hay ninguna X que la acompañe, sería 0. ¿Cuál es la derivada de la raíz de AB? De esta manera. Volvemos a observar que no hay ninguna X, se consideran constantes, por lo tanto su derivada va a ser 0. ¿Cuál es la derivada de 7A sobre 9B? La derivada sería 0. Ahora bien, para poder reafirmar este ejercicio o esta primer fórmula, te invito a que realices 5 ejemplos en los que tú emplees esta fórmula. Vemos la fórmula número 2. Nos dice, la derivada de X con respecto a sí misma siempre es 1. ¿Qué quiere decir con respecto a sí misma? En esta parte a mí me está diciendo con respecto a qué letra estoy trabajando. Si a mí me dicen cuál es la derivada con respecto a X, pues entonces X vale 1. Entonces su derivada es 1. ¿Cuál es la derivada de X? Mi derivada es 1. Ahora bien, si yo tuviera, por ejemplo, la derivada de M con respecto a sí misma, pues entonces también sería 1. ¿Cuál es la derivada de M con respecto a M? Pues me daría 1. Pero
sí tengo que especificar que estoy derivando con respecto a esta letra. Debemos recordar que la letra más utilizada en cálculo es la letra X. Te invito a que en este ejercicio tú realices 2 ejemplos en los que puedas aplicar esta propiedad. Recuerda que no debes de agregar otras literales, solamente es con respecto a sí misma. Lo que sí puedes hacerlo es con respecto a otras letras, con respecto a M, con respecto a N, con respecto a A. Lo que no debes de olvidar y recordar que lo más importante de la fórmula 2 es que la derivada de X con respecto a sí misma es 1. Algunos dicen que la derivada de X, su valor es 1. En la fórmula número 3 nos dice la derivada de una constante por una función. Aquí vemos nosotros algunas situaciones como cuál es la derivada de 4x. La derivada de x es 1 y 1 por 4, pues entonces mi derivada sería 4. ¿Cuál es la derivada de 6x? La derivada de x ya sabemos que es 1 y 1 por 6, 6. ¿Cuál es la derivada de 4/9 de x? La derivada de x es 1 y 1 por 4/9 sería 4/9. ¿Cuál es la derivada de ax? X su derivada es 1 y 1 por a me daría a. Como podemos observar en esta, no le estoy agregando a la x ningún exponente, puesto que más adelante vamos a ver la fórmula de potencia. Entonces, estamos viendo lo que viene siendo una función por una constante, cómo se aplica lo que viene siendo la fórmula. Te invito a que en esta hagas 5 ejemplos. Te invito a que hagas 5 ejemplos en los cuales puedas aplicar esta fórmula. Imagina tú 5 situaciones diferentes. Es muy importante que a la hora que hagas tus apuntes le pongas ahí ejercicio o ejemplos y lo pongas bien ordenadito, que sea fácil de revisar. Derivada de una suma de funciones, fórmula número 4. En esta podemos observar nosotros que no siempre vamos a tener solamente un valor, como cuando teníamos la derivada de x. La derivada de x pues manejábamos nosotros que era 1. Entonces ya no solamente va a tener un término como es la x, ahora vamos a tener más de un término. Por ejemplo, que tengamos 2x más 8. Aquí nosotros ya tenemos una suma de funciones porque tenemos 2 términos. Entonces en esta suma de funciones, cada uno de los términos se van a ir derivando conforme a la necesidad. ¿Cuál es la derivada de x? 1 y 1 por 2, 2. Derivada de una constante, 0. Este 0 que pondríamos aquí nosotros no es necesario ponerse. Por lo tanto, la derivada solamente se representa como 2. Otro ejemplo sería derivada de ax más c. Vamos a resolverla. La derivada de x es 1 y 1 por a. Y la derivada de c, como no está acompañada de ninguna x, se considera una constante, la cual sería 0. Por lo tanto, la derivada de esta expresión sería a. Nuevamente te invito a que hagas 5 ejemplos donde apliques esta fórmula. Bueno, hasta aquí vamos a llegar lo que es la primera parte del video y nuevamente vamos a continuar con la fórmula 5 en otro video más.